Ex cristianos, ¿por qué dejaron de creer en Dios? Cuando era joven y conseguí mi primer trabajo, tenía un compañero que estaba muy mal económicamente, sin embargo, luchaba para salir adelante. Toda su familia vivía junta y él tenía más de 2 trabajos. Fue una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida, recaudó dinero para causas, se ofreció como voluntario, etc. Completamente desinteresado. ¿Por qué un Dios que, supuestamente, recompensa la bondad, permitiría que alguien como él luche y se preocupe constantemente, cuando otros pueden hacer cosas horribles para beneficio personal y aún así nunca preocuparse por las consecuencias y ser siempre felices? Me crié yendo a la iglesia. Eventualmente comencé a cuestionar todo lo que me decían, y el cristianismo ni siquiera alcanza los niveles básicos de pensamiento crítico que yo tenía a los 10 años. Ahora que he estado fuera de la religión incluso más tiempo, la miro desde fuera y casi siento pena por los que están atrapados en ella. El pensamiento basado en la fe religiosa es extremadamente dañino para el mundo. Hay una razón por la cual la calidad de vida en un país baja cuando la religión aumenta. Por la idea de que Dios, una entidad amorosa, requiera que un humano cuya vida él creó y planeó, necesite usar el libre albedrío que él mismo le dio, para elegir adorarlo, o, de lo contrario, se quemará en el infierno para siempre. Sin mencionar el constante sufrimiento que inflige a las personas, pero sí, es un Dios totalmente amable y perdonador. Dios no tiene el poder que los cristianos afirman o, es un imbécil. Por la loca hipocresía de la iglesia. De acuerdo, muchas personas que creen en el cristianismo no son tan malas, pero no soporto a aquellos que quieren negarle a las personas la capacidad de vivir la vida de su elección porque choca con las creencias cristianas. Y ni siquiera me hagas hablar de los depredadores sexuales que acechan en las sombras de la iglesia. Dejé de ir a la iglesia hace 20 años. Me enteré unos 6 años después, de que el pastor de jóvenes estaba bajo investigación por abuso de menores en una iglesia anterior en la que había trabajado. No creas que la investigación llegó a alguna parte porque él nunca fue atestiguado, pero fue suficiente para que su esposa se divorciara de él y para que sus hijos lo repudiaran y cambiaran sus apellidos por el apellido de soltera de su madre. Di por sentada la existencia de Dios durante los primeros 10 años de mi vida, pero nunca obtuve nada de la religión. Cuando era niño era como, no robes, no mates gente, no comas carne los viernes durante la cuaresma. Luego, cuando tenía 11 años y en el marco de un campamento de verano de la iglesia, estaba orando en voz alta por mis parientes con enfermedades terminales, pero me di cuenta que, incluso si Dios está escuchando, no le importa. Luego, cuando tenía 14 años, llegué a la conclusión de que Dios no existe en absoluto. Leo la Biblia. Está bastante jodido. Me pregunté si un Dios amoroso actuaría de esa manera. Luego leí sobre la historia de la Biblia, de Jesús y de las religiones. Después de eso, era bastante obvio que podía agregar un Dios más a la lista de dioses en los que no creía. Fue muy liberador. Y me ha ayudado a pensar críticamente sobre otros aspectos de la vida. Fui criado como musulmán. Durante mi adolescencia hice un experimento. Durante 3 meses practiqué un intenso estilo de vida religioso y luego, 3 meses practiqué un estilo de vida ateo. Hice esto durante casi 2 años. Traté de averiguar la frecuencia de las cosas buenas y malas que me pasaban. Gran sorpresa, las cosas malas pasan hagas lo que hagas. Luego, durante mis años universitarios, descubrí la tradición del origen del Señor de los Anillos, Silmarillion. Me voló la cabeza. Pensé que si eso fue escrito por hombres, todas las otras religiones también podrían serlo. Empecé seriamente a investigar sobre religión. Leí algunos libros de Richard Dawkins y B. Kings y vi algunos documentales, así como varios libros sobre las formas islámica y cristiana. Ahora soy un ateo encerrado. Leí la Biblia por completo. Para que sepas, hay gente que nunca ha creído en Dios. Es normal. Pero en mi caso, era cristiano evangélico. Y lo creí por la mayor parte de mi vida. El Dios de la Biblia es peor que el diablo. Mató a millones de personas, permitió la esclavitud, ayudó la violación de mujeres mientras que el hombre pagara a sus padres, no nos muestra la cara, pero nos castiga por no creer. Ni he mencionado a la Iglesia Católica, que viola a niños cada año y ha tratado de esconder sus pecados mientras que millones de cristianos la apoyan. ¿Sabes qué? La única razón por la que tú, o quien sea, cree en él, es porque te criaste en una cultura que creía. Para mí el no creer fue un proceso lógico, es decir, simplemente no le encontré sentido a las historias, parábolas, historias locales, etc., que te enseña la Biblia o los sacerdotes o pastores. Todo eso no tiene lógica en un mundo realista.
Uno de los grandes pensamientos que sostiene mi no creencia en una deidad superior es el hecho de que hasta la fecha, somos la única civilización existente que habita un planeta, por lo que si Dios existe y si es omnipresente, omnipotente y omnisapiente como siempre trataron de enseñarme, ¿por qué le interesaría que partículas de polvo como nosotros, comparados con la vasta inmensidad del universo, lo adorásemos? Si existe vida inteligente en otro planeta, ¿serían también una imagen y semejanza de este Dios todopoderoso? Y si no, entonces, ¿nuestro Dios solo rige un planeta y habría otro ser superior a él? En ese caso, ¿cuál es la finalidad de adorarlo si no es el Dios todopoderoso que rige el universo? ¿En serio un Dios tan poderoso se interesaría en intervenir en la vida de una microscópica parte del universo? Entre otras tantas. Empecé a racionalizar que si había un Dios, no había forma de que se sentara y permitiera que todo esto sucediera. Especialmente si es una cosa omnisciente y amorosa, no permitiría la guerra, la tortura, la violencia o la brutalidad. Tampoco tiene sentido que haya una realidad metafísica fuera del universo. También comencé a leer la Biblia y noté muchas contradicciones dentro de ella. Hojeé el Corán y noté que Alá es mucho más creíble como Dios que el Dios cristiano, pero dado que una religión afirma que no existen otros dioses y otra afirma que hay múltiples dioses, todos comienzan a superponerse y fuerza, al menos para mí, la conclusión de que ninguna de esas religiones es verdadera. Solía temer que estaba equivocado, y que sería eternamente castigado por ello si lo estaba, pero luego pensé, ¿por qué Dios me enviaría al infierno a sufrir por la eternidad si me ama? Y luego todo hizo clic a través de una serie de realizaciones sobre la historia de varias religiones y cómo se teorizaron hasta convertirse en fundamento. Ninguna razón singular, pero muchas pequeñas a lo largo de mi vida temprana. Fui criado como cristiano no denominacional, pero a los 13 años fui confirmado en la iglesia episcopal. Alrededor de los 21, finalmente estaba listo para abandonar mi fe en cualquier Dios y llamarme ateo. Me tomó mucho tiempo y fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Recuerdo una conversación con mi hermano, todavía es cristiano, cuando yo tenía unos 16-17 años. Ya no recuerdo el contexto que rodea esto, pero recuerdo que él me dijo que, si solo crees en Dios porque tienes miedo de ir al infierno si no lo haces, entonces realmente no crees en Dios. Dios, eso me golpeó, porque en ese momento solo me aferraba a mi fe porque tenía miedo de quemarme en el infierno para siempre en la remota posibilidad de que Dios fuera real. Eso no es creencia real en absoluto. Todavía me tomó años dejarlo ir, pero definitivamente fue un empujón para mí. Cuando mi hermana salió del closet, mi madre sacó una Biblia y nos enseñó lo malo que era ser gay. Un par de otras razones que realmente no puedo recordar, pero lo último que hice antes de ser ateo, fue darle a Dios un mes para que me lastimara gravemente o incluso me matara. Eso fue en noviembre de 2020. Problemas mentales. He tenido problemas de salud mental toda mi vida. Oré con todo mi corazoncito para que mejorara, y después de años sin que sucediera nada, empeoró. Entonces llegué a la conclusión de que si hay un Dios, yo no le importo una mierda. Estaba contemplando el suicidio a los 10 años. Ningún Dios, amoroso, permitiría eso. Empecé a ver a Dios como una idea sin valor que no me llevaba a ninguna parte. Cuando finalmente abandoné la religión y traté de hacer algo más que rezar, comencé a obtener resultados reales. Afortunadamente, mis padres son extremadamente abiertos de mente y aceptan a las personas. A pesar de que eran católicos, inmediatamente aceptaron cuando les revelé que no creía en Dios y no me obligaron a ir a la iglesia. Tengo buenos padres. La incapacidad de preguntar por qué. Cuando los problemas complejos tienen la respuesta simple de «es la voluntad de Dios», incluso a una edad temprana, comienzas a cuestionar la validez. A medida que crecí y comencé mi carrera en el campo de la medicina, esa respuesta no ayudó a las personas que murieron sin una buena razón. Si la voluntad de los dioses es aleatoria y caótica, no estoy seguro de que tenga un plan y, a veces, es simplemente homicida. No puedo adorar algo tan espantoso.